Buenas noches con todos los asistentes. Vamos a iniciar el cuarto módulo del diplomado en Educación para la Diversidad. Nuestro módulo número 4 tiene por nombre Necesidades Educativas Especiales, Alumnos con Dificultades Cognitivas y Sobredotados. Este módulo va a estar a cargo mío. Yo soy la licenciada Karin Salvador, quien está llevando el diplomado con ustedes. Y vamos a iniciar el trabajo de esta nueva sesión. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de diversidad, que es de lo que trata nuestro diplomado, hablamos de una gran variedad de características distintas. En este caso, cuando nos referimos específicamente a niños con condiciones cognitivas, porque a eso se refiere este módulo, a ver cuáles son las condiciones cognitivas que salen del parámetro de lo normal o parámetro de la categoría promedio que se emplea generalmente cuando hacemos las evaluaciones intelectuales. Encontramos niños que al salir de este parámetro pueden estar en condiciones mucho más favorables, que serían los niños sobredotados, o condiciones mucho más desventajadas, que serían los niños que están en una condición limítrofe, una condición fronteriza, ¿no? Una condición intelectual limítrofe y fronteriza. Esta diversidad, como ya lo hemos analizado en otras sesiones, es una diversidad que vamos a encontrar en las aulas y es parte de la realidad de día a día que podemos encontrar en nuestro sistema educativo, ¿sí? En este módulo lo que vamos a ver es esa diversidad intelectual, esa diversidad cognitiva que finalmente va a permitir o nos va a dar chicos que tengan un proceso de aprender distinto, un proceso para aprender diferente, ¿sí? Este módulo está dividido en dos unidades. La unidad 1 tiene que ver específicamente con los niños que están un poco más desventajados, que son los denominados niños con una condición cognitiva limítrofe o fronteriza, que es un término que también se emplea. En esta unidad evaluaremos y trabajaremos todo lo concerniente a esta condición cognitiva y también algunas características de aprendizaje que deben desarrollar o que nosotros metodológicamente debemos emplear para que estos niños puedan cumplir también con un proceso de aprendizaje satisfactorio. De la misma manera se evaluarán y se darán a conocer algunas adaptaciones curriculares que permitan a estos chicos tener un mejor desempeño. En la parte 2, en unidad 2, trabajaremos con la otra población, los niños que quizás tienen mayores ventajas, los niños sobredotados, ¿sí? Los niños con un coeficiente intelectual un poco más elevado del promedio. En ese módulo, en esta unidad, observaremos cómo es este desarrollo funcional en estos chicos, cuáles son sus características de aprendizaje, las adaptaciones curriculares que ellos también requieren y veremos algunas estrategias de trabajo que se pueden realizar en el aula. Muy bien, mencionamos hace un momento que nuestro módulo básicamente es de ver de condiciones cognitivas que están un poco más elevadas del promedio o un poco más disminuidas del promedio. Esas disminuciones cognitivas son denominadas el nivel intelectual, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a basar este módulo en saber cuáles son las condiciones más favorables o menos favorables para aprender, estamos hablando básicamente de la inteligencia. La inteligencia es un constructo que tiene muchas definiciones. Vamos a escoger una de las definiciones que le ha dado el AAEDD, que es una institución estadounidense, una asociación estadounidense que trabaja los trastornos de desarrollo intelectual. Ellos señalan, por ejemplo, que la inteligencia es una capacidad que tiene el ser humano que le va a permitir resolver problemas para ajustarse o adaptarse al medio ambiente, ¿sí? Esa es la definición que nos da esta asociación, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Nos dice que la inteligencia va a incluir habilidades para aprender y también va a incluir el razonamiento abstracto. En el razonamiento abstracto se incluye el uso de símbolos y conceptos. ¿De acuerdo? Muchas investigaciones se han realizado sobre
la inteligencia y qué es finalmente la inteligencia. Si nosotros somos un poquito más enfáticos, podemos revisar muchos marcos teóricos y vamos a ver que no hay una definición única, no hay una definición unitaria. Se aceptan diferentes tipos de constructos según el constructo de estudio, ¿sí? La definición que se vaya a escoger varía según la función o las perspectivas de estudio que se vaya a realizar. Casi siempre la inteligencia está asociada al coeficiente intelectual. Esa puntuación que se obtiene o que obtienen en este caso los niños luego de hacerse una evaluación intelectual y que les permite tener una categoría intelectual, ¿no? Si nosotros basamos una definición intelectual en función al coeficiente intelectual, estaríamos trabajando dentro de una perspectiva psicométrica, ¿sí? Una perspectiva psicométrica es cuando yo empleo un instrumento de inteligencia, aplico la evaluación a un niño, es decir, un test de inteligencia, aplico una evaluación de inteligencia de un niño y me va a arrojar los resultados, un perfil intelectual que me va a conducir a obtener un coeficiente intelectual y una edad mental del niño, ¿no? Entonces, esto es dentro de un enfoque psicométrico, ¿no? Cuando nosotros decimos, vamos a trabajar con niños que estén más aventajados de los chicos promedio y menos aventajados de los chicos promedio, nos estamos basando estrictamente en esta perspectiva, la perspectiva psicométrica que se basa exclusivamente en la adquisición del coeficiente intelectual, ¿sí? Los estudios que tratan de alguna manera de entender qué es la inteligencia se han originado con la necesidad de cuantificar cuáles son los procesos mentales que tienen las personas, ¿sí? Hay muchos expositores, muchos investigadores que hablan de ello, como para conocer un poquitito, podemos ver que hay estudios, por ejemplo, de Cattell. Cattell es un estudioso dentro del área intelectual, ¿sí? De Estados Unidos. Él propone un instrumento, justamente un instrumento de evaluación de inteligencia general, que se conoce como instrumento de evaluación de Cattell, y él señala que los primeros procesos mentales, ¿sí?, me van a arrojar necesariamente un cociente mental. Con Cattell se puede decir que es el predecesor de lo que se va a establecer como un coeficiente intelectual. Más adelante, otros investigadores han propuesto otros tipos de instrumentos intelectuales que van a permitir medir el coeficiente intelectual, como Wechsler. Wechsler, quizás ustedes lo han conocido. Wechsler propone una batería integral muy completa para evaluar el nivel intelectual de las personas. La escala Wechsler está dividida en 3 áreas, según grupos etarios, ¿no? Tenemos una escala preescolar, que va en el nivel inicial. Actualmente estamos trabajando con la escala Wechsler preescolar, que es el WIPSI 4, la versión 4, que evalúa a niños desde los 2 años y medio hasta 7 años de edad. Tenemos la otra versión, que es la escala Wechsler escolar, que es conocida como el WIS. Actualmente estamos trabajando con la versión 5 y evalúa esta escala de inteligencia a niños entre los 7 años hasta los 16 años. Y tenemos la escala Wechsler adultos, que es conocida como el WISE. El WISE evalúa personas desde los 17 años hasta la edad adulta. ¿De acuerdo? Entonces, Wechsler es el que propone quizás una forma sistemática mucho más organizada, que ha ido evolucionando indudablemente, porque les comento que ahorita estamos en algunos casos con la versión 4, otros con la versión 5. Eso implicaría que han pasado 4 o 5 versiones de estudios y que se han ido ajustando pues a las condiciones socioambientales en las que están expuestas las personas, ¿no? Entonces, uno de los instrumentos más empleados para medir la inteligencia justamente es la escala Wechsler. Muy bien. Respecto a los niños con una capacidad limítrofe o con una capacidad intelectual fronterizo, podemos tener algunas condiciones o características
especiales que a veces estos chicos presentan, ¿sí? Pero al margen de las condiciones o características un poco desventajadas que pudiesen presentar estos niños, es necesario conocer un poquito más qué es lo que podría quizás originar, ¿sí? ¿Qué es lo que podría a veces originar que estos chicos tengan alguna capacidad intelectual un poco disminuida, ¿sí? Se dice que aproximadamente hablamos de una discapacidad intelectual aproximadamente del 1 al 3% de la población, ¿sí? Eso generalmente es una estimación que se hace sobre los países subdesarrollados, que en muchos casos puede cuadriplicar esta cifra, ¿de acuerdo? Los chicos que están considerados con una capacidad intelectual limítrofe son chicos que están puntuando en una escala de inteligencia una puntuación entre 70 y 79, es decir, un coeficiente intelectual entre 70 y 79. Estos chicos generalmente no presentan ninguna característica fenotípica distinta a la de cualquier otro niño. ¿Eso qué quiere decir? Que sus características faciales, sus características físicas son como las de cualquier otro niño. Donde nos damos cuenta que algo está quizás sucediendo de una manera irregular es en su calidad de respuesta, que casi siempre tiene relación directa con los procesos de aprendizaje, ¿no? Con el área instrumental, lectura, escritura y cálculo, ¿sí? Ahí es donde encontramos pues que quizás algo está pasando, y cuando los derivamos a evaluación vemos de que estos chicos tienen algunas limitaciones intelectuales. El tener unas limitaciones intelectuales lo que hace es que el niño quizás no pueda procesar adecuadamente la información como lo haría un niño de condición regular, ¿sí? Podemos mencionar algunas características propias de estos chicos, como por ejemplo, son chicos que en algunos casos son muy literales, te entienden no cosas un poco abstractas, sino las cosas que le dices de manera directa, ¿no? Vemos algunas limitaciones en su capacidad creativa, ¿sí? Lo cual hace de que a veces no pueda adaptarse con éxito a situaciones nuevas. Casi siempre los chicos con esta condición intelectual limítrofe tienen una falta de iniciativa y una limitada capacidad para generar mecanismos racionales que le permitan una resolución de problemas cotidianos, ¿sí? No tienen una capacidad abstracta totalmente desarrollada. No en todos, pero en un grupo significativo encontramos que su psicomotricidad, tanto gruesa como fina, se encuentra alterada, ¿sí? Más aún en la parte fina, ¿sí? Como les dije al inicio, la capacidad de aprendizaje o la forma de aprender de ellos es un poco más lenta. Necesitan un poco más de tiempo, un poco más de apoyo, y necesitan muchas veces estar con chicos que procesen información un poco como ellos, ¿no? Presentan dificultades para organizarse, planificarse en el tiempo, en el espacio. Esto nos hace recordar un poquito a las funciones, al término que empleamos en el módulo anterior, que fue funciones ejecutivas, ¿sí? Estos chicos tienen alterada su organización de las funciones ejecutivas. Ellos necesitan mecanizar, repetir las actividades y aprenderlas siguiendo un esquema, un modelo o una experiencia vivencial directa, ¿de acuerdo? Y casi todos presentan dificultades en la lectoescritura, ¿no? En la lectura, cuando se hacen comprensiones de textos, por ejemplo, tienen dificultades para resolver preguntas de tipo inferencial. Casi siempre encontramos un éxito en la respuesta de preguntas literales, más no en las preguntas que demanden una respuesta de tipo inferencial, ¿sí? Otras características que podemos encontrar en ellos es que sus niveles lingüísticos también se encuentran alterados, tanto a nivel articulatorio como nivel estructural, y también la parte comprensiva, ¿sí?
Si queremos verlo según los niveles del lenguaje, podemos decir pues, que las áreas fonéticas, fonológicas, morfosintácticas y en algunos casos semánticas son las que se encuentran un poco alteradas, ¿no? Otra característica es que casi siempre tener alguna dificultad del lenguaje en la adquisición de sus niveles de lenguaje hace o puede ocasionar también que tenga algún tipo de trastorno asociado, ¿no? Como por ejemplo una disgrafía, una disfemia, ¿no? Les cuesta hacer cálculos mentales con facilidad, por ende, a veces el manejo del dinero es un poco complicado para ellos, ¿sí? Al estar alteradas sus funciones ejecutivas, es inevitable que sus niveles atencionales también se encuentren disminuidos, ¿sí? Son chicos mucho más influenciables que los chicos con coeficiente intelectual regular. Su capacidad de evocación, que tiene que ver con la memoria, que también lo vimos en el módulo pasado, ¿sí? Emplea mucho más tiempo. Sin embargo, tienen una mejor nivel de memoria selectiva, ¿sí? Un mejor nivel de memoria selectiva que le permite adaptarse con mayor facilidad a otro tipo de experiencias sociales. Considerando estos aspectos mencionados, podríamos proponer algunas situaciones o algunas adaptaciones curriculares que permitan que estos chicos con una escasa o con una disminución cognitiva puedan adaptarse mejor al sistema educativo. Pero antes de ver esto, quisiera aclarar algo. Estos chicos, muchos de ellos están en nuestras aulas, muchos de ellos están en nuestros grupos escolares. Los chicos con condición limítrofe no son chicos que califiquen para una inclusión educativa. Calificarían para un proceso de inclusión educativa si su coeficiente intelectual fuera deficiente. Eso quiere decir si su coeficiente intelectual estuviese por debajo del 69. Y ahí estaríamos hablando de un retardo mental leve, moderado, severo. En caso de los chicos limítrofes, ellos están justo en ese medio. No encajan con el grupo de los chicos con capacidad intelectual promedio, ni tampoco están dentro del grupo de chicos con capacidad intelectual disminuida o discapacidad intelectual, ¿no? Están en el medio, por eso se les dice limítrofes o fronterizos, porque están en la frontera. Entonces, estos chicos deberían estar en aulas regulares y deberían trabajar algunas adaptaciones curriculares propias para su desarrollo, pero no aplica su condición intelectual como para ser considerado un alumno como parte del programa de inclusión educativa. ¿Sí? A ver, podemos ver lo siguiente, algunas adaptaciones curriculares para ellos. En algunos casos estos chicos tienen dificultades en su desarrollo psicomotor. ¿Sí? En desarrollo psicomotor, si fuese un desarrollo psicomotor grueso, posiblemente tuviesen algunas dificultades en el desplazamiento. ¿Sí? Eso implicaría pues que hay que tener cuidado con los espacios y barreras arquitectónicas que tenga la escuela, ¿no? Eso está establecido dentro del reglamento. Debemos considerar también de que los ambientes estén acondicionados y preparados para las características propias de los chicos. Por ejemplo, si estamos considerando de que ellos tienen alteradas las funciones ejecutivas, los niveles atencionales, entre otras características, se propondría, por ejemplo, tener espacios ambientales con pocos elementos distractores, ¿no? Un mobiliario sencillo, un mobiliario nada llamativo, que permite de alguna manera controlar todos aquellos factores de distractibilidad a los cuales pudiese estar sometido el niño. Por las mismas condiciones de desatención que pueden tener, también se sugiere pues no exponerlos mucho a espacios muy ruidosos, ¿no? Tener ambientes con una iluminación adecuada,
tener los apoyos visuales a través de carteles que le permitan al chico quizás entender mejor las consignas que se le da o que pueda organizarse un poco más dentro del ambiente. ¿De acuerdo? Estos chicos pueden aprender, pero van a aprender con algunas limitaciones. Es decir, para poder aprender necesitan que quizás empleemos métodos de enseñanza un poco más vivenciales, un poco más reales, ¿no? Por ejemplo, en las matemáticas les ayuda mucho trabajar con ábacos. En la parte de destreza motriz fina les ayuda mucho el entrenamiento con masas, por ejemplo, o entrenamiento con elementos sensoriales, ¿sí? Si tienen alguna dificultad a nivel grafomotriz, el empleo de crayones, plastilinas, masas, pinturas, témperas también les ayuda como parte de su desarrollo. Los elementos de construcción también les ayudan, bloques lógicos, legos, según pues el nivel y la edad y el grado que esté cursando, ¿sí? Generalmente se sugiere pues que los juguetes o los elementos lúdicos a los que esté expuesto sean elementos un poco llamativos, con color, con algo de ruido, para que sea mucho más llamativo hacia los chicos, ¿no? Se debería considerar también algunos aspectos sensoriales dentro de los elementos, ¿no? Que los juguetes, juegos didácticos tengan algunas texturas que permita también un contacto táctil sensorial con los mismos, ¿sí? Los TICs, los programas software, los softwares, algunas apps también nos ayudan un poco a organizar o regular mejor a los chicos, ¿no? Recordemos que como tienen algunas limitaciones, pues ellos casi siempre son más perceptuales, son más visuales. Entonces necesitan quizás elementos mucho más llamativos, sin caer en el exceso, que les permitan llegar al objetivo que se quiera trazar con ellos, ¿sí? Muy bien. Así como existe esta condición de niños que tienen una disminución cognitiva, una disminución en su coeficiente intelectual, encontramos otra población que está por encima de la categoría promedio. Un coeficiente intelectual promedio está entre la puntuación 80 a 119, ¿sí? Eso significa que dentro de la categoría promedio todavía hay una subdivisión de 3 grupos: promedio promedio, promedio bajo y promedio alto. ¿Sí? El promedio alto son los chicos que están en una puntuación entre 111 y 120. Los chicos que están con características de sobredotado son los chicos que pasan la puntuación de 120, es decir, 121 a 130 aproximadamente. ¿De acuerdo? Algunos autores señalan que los chicos sobredotados pues son un porcentaje del 2% de la población infantil. Igualmente, en los países subdesarrollados, a diferencia del coeficiente intelectual fronterizo que se elevaba en los países subdesarrollados, más bien en caso de la población sobredotada, el porcentaje disminuye, ¿no? No hay tantos chicos sobredotados en una población, en un grupo etario subdesarrollado, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que un chico es sobredotado? Porque quizás tiene respuestas un poco anticipatorias, aprende muy rápido, no necesita quizás repasar demasiado las clases que se le da, o también porque vemos pues que tienen características de querer conocer y querer explorar aún mucho más, ¿sí? Algunos autores señalaban que los chicos con esta condición intelectual un poco más elevada podían estar divididos en una superdotación o en un talento simple o múltiple, ¿sí? Igual que como vimos con la definición de la inteligencia, dependiendo del constructo, dependiendo de los autores, también podemos ver algunas situaciones algunas definiciones un poco diferentes, ¿sí? Básicamente la superdotación o el niño sobredotado
Se define por las diferencias en la capacidad intelectual y por el funcionamiento mismo, ¿sí? Se identifica por una capacidad intelectual situada por encima de un percentil de 75 o un cociente estándar global, que era lo que les decía, que va aproximadamente por encima del 130, ¿sí? En todos estos ámbitos, considerando el percentil o considerando el coeficiente intelectual, vamos a ver que lo que se evalúa básicamente es con un instrumento de inteligencia, y que lo que se pretende es buscar un coeficiente intelectual que pueda ubicar exactamente al niño según la condición intelectual que pueda tener, ¿sí? Algunos estudios de neuroimagen o neurobiológicos que se han hecho en algunos chicos sobredotados nos han mencionado que generalmente estos chicos tienen algunas características especiales. Se observa que la digestión de la glucosa, por ejemplo, a nivel cerebral es un poco más acelerada, ¿sí? También se observa, por ejemplo, que algunas áreas frontales o las regiones parietales, ¿sí? Tienen mayores redes atencionales visoespaciales. Y eso se entiende porque justamente en el área parietal vamos a encontrar aspectos de memoria, y en el área frontal o prefrontal las condiciones de las funciones ejecutivas, que ya lo hemos ido mencionando bastante, ¿sí? Estos chicos se caracterizan por tener algunas condiciones fuera del usual, que casi siempre están enmarcadas más en lo creativo, ¿sí? Hablar de un niño sobredotado es hablar de un niño talentoso, y al hablar de talento podemos decir que todo talento supone de alguna manera una muy alta puntuación también a nivel del coeficiente intelectual en una o varias aptitudes, ¿sí? Estos chicos pueden ser talentosos de manera simple, por ejemplo, pueden tener un talento creativo, o pueden ser talentosos de tipo múltiple, por ejemplo, pueden ser muy talentosos en la parte lógica, en la parte creativa y en la parte verbal, ¿de acuerdo? Este talento que se encuentra dentro de la población sobredotada puede existir en un individuo con capacidades cognitivas altas, ¿sí? Y que presentan cualidades específicas. Vamos a ver algunas condiciones más de ellos. Por ejemplo, habíamos mencionado que dentro de las bases funcionales, los chicos con características superdotados son chicos mucho más creativos, son chicos que tratan un poco de explorar y de conocer, y no quedarse con la primera información que uno les pueda proporcionar, que el docente les pueda proporcionar o que su entorno le pueda proporcionar, ¿sí? Encontramos que estos chicos tienen dificultades casi siempre en la forma de transmitir la información que tiene. Esto no tiene que ver con que no aprendan, todo lo contrario, aprenden bastante bien, pero muchas veces la forma de dar a conocer sus respuestas termina siendo una forma un poco atípica, que suele llamar bastante la atención del entorno, ¿sí? En este cuadro vamos a poder observar, por ejemplo, algunos coeficientes intelectuales que se presentan y algunas categorías adicionales más. Por ejemplo, los chicos con un coeficiente intelectual que está alrededor del 140, habíamos dicho que los chicos con coeficiente intelectual sobredotado iba de 130 más. En este caso estamos viendo a los chicos con un coeficiente de 140, ¿sí? Tienen algunas características emocionales un poco conocidas, son chicos más confiados, inconformistas, generalmente conocen las reglas, suelen presentar algunas características un poco críticas con respecto a sus compañeros, ¿sí? En algunos casos, en otra población, donde son chicos superdotados pero con escasos recursos económicos, podemos encontrar que sus características socioemocionales varían un poco. Ellos son un poco más conformistas, menos espontáneos, se podría decir quizás hasta un poco menos creativos, están dotados de una mayor sensibilidad emocional,
y una fuerte integración de las reglas, ¿sí? Encontramos también chicos superdotados con una precocidad extrema. Algunos de estos niños están presentes o pertenecen a un grupo que pueden presentar algunos trastornos asociados que se presentan en un porcentaje menor son trastornos asociados a su personalidad, ¿sí? Se dice que un porcentaje menor de personas con condición intelectual superior tienen algunos rasgos de esquizofrenia, ¿sí? Y podríamos mencionar algunos ejemplos conocidos, pero mejor lo dejamos ahí. Algunas características de aprendizaje de los niños con capacidad intelectual superior. Vamos a encontrar, por ejemplo, de que estos chicos tienen una alta capacidad intelectual. Ya lo hemos visto, el coeficiente intelectual supera el 130. Implica una gran resolución en las tareas o actividades que se le pueda dejar y un gran nivel de creatividad, ¿sí? Los chicos superdotados generalmente se pueden ubicar en un desarrollo de dos tipos. Un desarrollo en la parte creativa, que generalmente es explotar las artes plásticas, o un desarrollo en la parte científica, ¿no? A través de las matemáticas, la física, por ejemplo. ¿De acuerdo? Algunas características de aprendizaje en los niños con capacidad intelectual superior podemos encontrar aspectos en la parte deportiva, en su motivación y voluntad, en la capacidad intelectual respecto a las actividades académicas específicas, el dominio del liderazgo o las artes plásticas, que tendría que ver con desarrollo de la creatividad. Generalmente, como procesan la información mucho más rápida, casi todo lo que adquieren como conocimiento, sea un conocimiento teórico, un conocimiento de movimientos, lo hacen de manera mucho más rápida, aprende todo de manera más rápida. Casi siempre es inevitable que compare sus logros con los logros de los demás. Eso tendría que tener una relación más con algunas debilidades posiblemente emocionales, ¿sí? Cuando está conectado con algún tema de su interés, generalmente persiste y persiste en el mismo hasta que logra finiquitar o logra saciar su interés en el mismo. Siempre busca actividades innovadoras, no le gusta actividades repetitivas. Son chicos que se aburren con facilidad frente a lo mismo. Casi siempre les cuesta el trabajo en equipo. Su calidad de respuesta o la búsqueda de respuesta a las actividades escolares que se le piden casi siempre son de un trabajo un poco más individual, ¿sí? Estos chicos se caracterizan por querer conocer más académicamente, se caracterizan porque procesan mejor la información, como lo habíamos mencionado, tienen un mejor pensamiento creativo y productivo, aplican generalmente los conocimientos adquiridos en su vida práctica, generan una gran cantidad de ideas y soluciones ante los diversos problemas que se les presenten, y casi siempre son chicos que arriesgan un poco más, ¿no? En cuanto al liderazgo, es un área un poco discutible con muchos autores, porque mientras que algunos refieren pues que pueden ser muy buenos líderes, otros refieren lo contrario. Y esto justamente porque a veces el que tenga condiciones mucho más ventajosas hace que le cueste realizar o tener relaciones empáticas adecuadas con su entorno. Y eso no lograría pues que pueda tener unas buenas condiciones de líder, ¿no? Algunos autores señalan que no, que todo lo contrario, son chicos que por las mismas capacidades que tienen y por la misma información que han adquirido, tienen la capacidad quizás para desarrollar un mejor liderazgo. En ambos casos es cuestionable, ¿no? Perdón. En cuanto a las artes plásticas, generalmente se desempeñan bastante mejor
en todo lo que es la parte creativa, en la parte de hacer, en la parte de innovar, que podría ser la canción, podría ser crear música, podría ser eh, crear cuadros, entre otras manifestaciones plásticas que pudiesen realizar. Muy bien. Muchas veces pensamos de que son solamente los niños con condiciones desventajadas los que necesitan una adaptación curricular adecuada. Vemos por las características que hemos mencionado hace un momento que el tener también alguna condición aventajada ocasiona que el chico se pueda desarrollar con un perfil distinto. Al desarrollarse con un perfil distinto, esto hace que también requiera aspectos metodológicos diferentes para poder adquirir y procesar la información dadas las condiciones que pueda presentar. En ese sentido, hemos visto en nuestro mismo medio que existen sistemas educativos que justamente trabajan exclusivamente con chicos de esa población, con chicos con esta característica, con un coeficiente intelectual más elevado. Y ellos generalmente siguen modelos educativos que son un poco más acelerados. ¿Por qué más acelerados? Por las mismas características de los chicos, que procesan la información más rápida y por ende también necesitan cosas novedosas. No toleran mucho repetir e insistir con lo mismo. Estos sistemas educativos, que también los podríamos emplear como modelos de adaptación curricular en nuestros ambientes, en nuestros colegios, implica a veces tener aulas de apoyo. Estas aulas de apoyo implican de que los chicos con esta condición sobre todo pueden salir y recibir quizás clases adicionales. Clases adicionales no quizás con mayores contenidos, sino clases adicionales donde el contenido propio que ha adquirido lo puede explorar de diferentes maneras. ¿Sí? Para ello se necesita pues que los docentes tengan un entrenamiento especial. Se busca ampliar un poco el horizonte del niño en las diversas materias que pueda recibir. Y finalmente también se busca a través de estos modelos educativos, como las aulas de apoyo, tener una mejor disposición de los alumnos respecto al nivel de rendimiento que se estén presentando. Otros modelos educativos implican pues que los chicos se sigan desarrollando en un ambiente habitual, ¿no? Un ambiente regular. Esto implica pues de que los chicos tengan que aprender a convivir con los chicos, entre comillas, no superdotados o chicos regulares, que puedan aprender desde las experiencias de ellos mismos a regular el propio descontrol de las funciones ejecutivas, por ejemplo, que puedan llegar a tener. Si yo planeo hacer una adaptación curricular para una población de niños sobredotados, lo primero que tengo que tener es una adecuada planificación curricular, donde yo puedo identificar adecuadamente cuáles son las necesidades educativas propias que tiene el niño, cuáles son las conexiones que esta propuesta puede tener con la realidad del niño y qué condiciones tengo yo estructuralmente como ambiente físico que me puedan permitir desarrollar algún tipo de adaptación propia hacia él. Toda adaptación curricular tiene principios, ¿no? Los principios los conocemos, que son los objetivos, qué es lo que pretendo hacer. Otro principio es crear programas especializados o específicos para la población. Asegurarnos pues de que las actividades o las propuestas sean provechosas para los niños. Diseñar y fomentar en todo momento técnicas de investigación para ellos mismos. Como estrategias metodológicas tenemos todo el aspecto ambiental, el espacio físico, que lo detallamos hace un momento.
partir de conocer cuáles son los saberes previos del estudiante y la realidad sociocultural que éste pueda tener, para así poder plantear un aprendizaje un poco más significativo. Propiciar en el chico, dadas sus limitaciones o dificultades empáticas, más bien un aprendizaje de tipo cooperativo colectivo, ¿sí? Y especialmente seguir insistiendo en crear actividades de tipo participativas con los chicos con los que comparte el grado, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Los chicos superdotados van a necesitar lo siguiente. Si bien es cierto, tienen mejores condiciones cognitivas que les puede permitir procesar mucho más rápido la información, también es cierto que a veces al procesar mucho más rápido la información pueden tener algunas limitaciones en estos aspectos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos regularlos. ¿Qué necesito regular? Su atención sostenida, el aspecto motivacional, el tener estrategias recordatorias de información, el organizar y planificar la misma, ejecutar actividades académicas de manera organizada y sistemática, darse cuenta de sus errores, opinar sobre los trabajos elaborados, reconstruir la información brindada. ¿Qué es lo que necesita aprender el niño? Necesita que nosotros le podamos brindar todas las estrategias metodológicas para poder consolidar la información que va a incorporar a sus procesos mentales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a utilizar él? El niño va a utilizar todas las adaptaciones curriculares que yo pueda realizar y que puedan ser beneficiosas, tanto en un espacio físico, ¿sí? La infraestructura arquitectónica prácticamente, o en el espacio ambiental, considerando pues qué debe haber o no debe haber en el ambiente físico, en el aula propiamente dicho, ¿sí? Tenemos que considerar que las adaptaciones curriculares tienen que ir tanto a los chicos con condiciones sobredotadas como con condiciones disminuidas o desfavorables, que en este caso estaríamos hablando específicamente de los niños con condición limítrofe. ¿De acuerdo? Trabajar con niños con dificultades cognitivas o con chicos con condiciones superdotadas implica trabajar con una población un poco diferente y, como hemos visto, tengan condiciones de ventaja o desventaja, igual se necesitan hacer adaptaciones curriculares, ambientales y todo lo mencionado. Asimismo, antes de hacer cualquier tipo de adaptación, lo mejor es tener un buen perfil del niño, tener una buena evaluación del niño y conocer individualmente a cada uno de ellos, estando seguros de cuáles son sus logros, cuáles son sus debilidades, para no solo trabajar la parte de contenidos, sino trabajar también la parte de vínculos y relaciones a través de los vínculos sociales, ¿no? Que tanto en los niños con condición sobredotada como niños con condición cognitiva limítrofe se encuentran siempre alteradas. Muy bien. Vamos a continuar con todo el proceso del módulo 4. Ustedes ya tienen un cronograma de actividades que se les ha presentado. El módulo 4 formalmente se está iniciando el día de hoy. Se van a subir más videos de apoyo para este módulo. A partir del día de mañana, durante la mañana, van a estar colgadas las actividades correspondientes al primer fórum, que es la tarea que empieza a partir desde el día de mañana. En el aula virtual van a estar todas las indicaciones. Asimismo, durante la semana se va a subir el material del módulo, que va a ser subido también al aula virtual, así como todas las lecturas obligatorias y complementarias que ustedes tienen que realizar. Los esperamos en la clase presencial, que es este sábado de 8 a 2 de la tarde. Y antes de dar por finalizada esta sesión,
Quisiera saber si tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario para poder compartirlo con todos. A ver, me dicen aquí, ¿cómo podemos favorecer el desarrollo de los niños con capacidades limítrofes? La profesora Janet Aquino. A ver, profesora Janet Aquino, gracias por participar. Lo primero es entender que por más que el niño pueda tener una capacidad intelectual limítrofe, eso no excluye de que el niño va a aprender o va a procesar la información. Lo que sucede es que la va a procesar de manera distinta, la va a procesar de manera un poco más lenta, va a tener algunos desajustes en cuanto a algunos contenidos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justamente al tener una evaluación intelectual y permitirme tener un perfil detallado del niño, voy a conocer cuáles son las áreas más deficitarias o más favorables que pueda tener el niño y en función a eso proponer algunas actividades que permitan que el niño pueda desarrollar las competencias máximas establecidas por grado. Como les comentaba, esta condición no implica de que el niño tenga que ir a un programa, al programa de inclusión educativa. ¿De acuerdo? Tenemos que adaptar aspectos metodológicos. Recordemos que la parte funcional de estos chicos está alterada, niveles atencionales, funciones ejecutivas. Tenemos que reordenar y reorganizar a veces el ambiente y los programas que se puedan entablar hacia ellos. Insisto, estos chicos lo único que necesitan es una estrategia metodológica acorde, entender que no van a ir al ritmo de los otros niños, pero eso no implica que no van a aprender. Sí van a aprender, pero van a aprender de una manera diferente. A ver, me dicen aquí, de alguna manera los niños sobredotados son rechazados por el grupo. ¿Qué estrategias se deben trabajar con estos niños para evadir el bullying? Gracias, profesora, por su pregunta. El bullying es más frecuente en la población de niños limítrofes y en la población de niños sobredotados que muchas veces en la población de niños regulares. Tanto los niños con condición limítrofe como los chicos con condición sobredotado tienen dificultades para entablar vínculos, tienen dificultades para desarrollar habilidades empáticas. Entonces, el docente debería generar estrategias de trabajos en equipo, trabajos cooperativos, para que puedan ser estos chicos aceptados. Mientras que los chicos con limitaciones no son aceptados porque son los lentos del salón o son los que se demoran en todo, los chicos con habilidades sobredotadas no son aceptados porque son los sabelotodo del salón y caen un poco antipáticos. Entonces, por ambos lados tenemos condiciones un poco desfavorables. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reestructurar quizás el esquema del grupo y plantear actividades de equipo, actividades cooperativas y quizás enfocarme más en aquellas actividades de logro que sí tengan los chicos con condiciones limítrofes y los chicos con condiciones sobredotados. El que el chico con condiciones limítrofes tenga dificultades en sus procesos instrumentales no significa que no tenga condiciones sobresalientes quizás en otros aspectos. Entonces, quizás una buena alternativa podría ser centrarme más en las cosas buenas o en las cosas llamativas que sí puede hacer y hacer que esas cosas llamativas sean trabajadas en equipo. De la misma manera con los chicos sobredotados, ¿sí? Me dicen algo más aquí. ¿Un niño con capacidad limítrofe puede recuperarse con terapias de un especialista? Profesora Hilda Ticlio. Ok. Veamos lo siguiente. El desarrollo del coeficiente intelectual es progresivo. ¿Sí? Es progresivo. Nosotros evaluamos con los instrumentos intelectuales a niños desde los 2 años y medio. Pero hasta los 12 años nosotros no podemos decir que el resultado que el niño puede obtener en un instrumento intelectual como un coeficiente intelectual sea una condición permanente. ¿Por qué? Porque los chicos están en desarrollo. Ya podemos ver con claridad a partir de los 11, 12 años con el coeficiente intelectual cuál es el perfil del niño, cuál es la condición propia del niño. ¿De acuerdo?
Si me diese la situación de que el chico está con una puntuación de 70, 71, 72, que es lo que puntúan los chicos limítrofes en el coeficiente intelectual, eso lo que me va a dar, o lo que me va a conllevar es a conocer que este chico va a tener que necesitar un apoyo para procesar la información quizás de una mejor manera. Con apoyo terapéutico puede mejorar, sí puede mejorar a nivel estratégico, a nivel de su capacidad para resolver problemas, a nivel de estrategias para poder conducirse mejor. A ese nivel podemos encontrar un mejor logro, pero que un nivel intelectual fronterizo, ya después de los 11, 12 o 13 años, si tiene una puntuación de 71, por más terapias que se haga, ese coeficiente intelectual no va a subir o no va a pasar a otra categoría. Sí, sí necesitan indudablemente terapias, pues para mejorar la parte funcional, sí, para tener mejores estrategias, herramientas, definitivamente. Mencionamos en algún momento que en estos chicos está alterado todo el nivel atencional, funciones ejecutivas. Partimos por ahí. Un buen entrenamiento a nivel de funciones ejecutivas me va a permitir que el chico pueda organizarse, planificar y conducirse mejor dentro de los programas que se le puedan presentar, ¿no? Dentro de los programas académicos que se le puedan presentar. Ay, moví algo. Listo. Me dicen acá, es recomendable tener a un estudiante límite con un sobredotado en el mismo aula. Profesora Claudia Castillo. Ninguno de los dos chicos, ni las condiciones límites, ni las condiciones sobredotadas, son condiciones que puedan hacer que el niño sea seleccionado para un grupo especial. Un grupo especial me refiero a un grupo de inclusión, en ninguno de los dos casos. Es complejo, indudablemente, que un docente en un aula tenga que dividir estrategias metodológicas para condiciones desventajadas como para condiciones aventajadas. Por ahí ya tenemos un ambiente un poco complejo, ¿no? Tendríamos que, si se diese el caso, pues entrenar a la docente para que pueda lidiar con esta población. No es lo usual, no sería lo más conveniente, ¿no? Por un tema metodológico, porque la docente en un aula no tiene 10 chicos, tiene más de 20, 25 o 30 chicos. Y si ya estamos trabajando con un perfil de un grupo mayoritario que tiene un coeficiente promedio, y ahí mismo tenemos que quizás adaptar metodológicamente algunas estrategias, sumado a eso tengo que hacer metodologías adecuadas para un chico que tiene mayores condiciones y otros para un chico que está desventajado, sería quizás a nivel docente un poco complejo, ¿no? Particularmente no lo recomendaría. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que son sobredotados o que son limítrofes, sino hasta que vemos los resultados académicos, ¿no? Y vemos que no aprende, o que este chico que aprende mucho no logra tener relaciones empáticas, y cuando lo derivamos al especialista recién ahí nos damos cuenta pues de que su condición intelectual es distinta, y eso nos explica todos los sucesos, ¿no? Entonces, particularmente creo que no es lo ideal. Muy bien. Nuevamente gracias a todos por haber asistido. Los esperamos el día sábado en la sesión presencial. Les vuelvo a repetir, el día de mañana, durante la mañana, va a estar colgada la primera actividad que van a tener que realizar, que es una actividad similar a la que hicimos en el módulo anterior. El fórum va a realizarse en base a una lectura que es una de las lecturas obligatorias dentro del módulo, y sobre esa lectura se van a plantear 3 preguntas que van a tener ustedes que resolverlo de manera individual en el fórum a partir del día de mañana, ¿sí? El módulo, el ejemplar, lo van a subir al aula virtual en el transcurso de la semana, antes del día sábado, para que ustedes puedan asistir a la clase presencial con el material completo, ¿sí? Muchas gracias por habernos acompañado
y los espero el día sábado a las 8 de la mañana en el horario estipulado, ¿sí? Buenas noches a todos.